Muchísimas bendiciones. Qué maravilloso es una vez más poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Me goza tanto porque es una manera tan especial de tener comunión, de comunicarnos. Y yo sé que Dios tiene cosas grandes. Quiero compartirte una vez más algo que a mí me ha tocado mucho. Y es el tema del amado Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da las grandes victorias. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo desesperadamente. Sin Él no podemos caminar en victoria. Eso a través de toda la Biblia yo me di cuenta que es así. Pero antes de entrar en la palabra quiero orar contigo. Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, habla a nuestro corazón. Espíritu Santo, ministranos. Te necesitamos, Señor. Queremos comprender tu palabra. Señor, queremos realmente entender cuán importante es el Espíritu Santo para nuestra vida. Y yo te pido, Espíritu de Dios, llena nuestro corazón y llévanos a grandes victorias. Te invitamos, Señor. Te queremos dar todo lugar en nuestra vida. Señor, tu palabra dice que el que cree recibe la promesa al Padre y necesitamos cada día más de ti, Espíritu Santo. Ven y ministranos, ayúdanos a ser testigos de Jesús, testigos del poder, para llevar el mensaje a otras personas en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar del Antiguo Testamento y ir a través de la Biblia mencionando diferentes personas sobre quienes vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La primera vez, creo que es la primera persona sobre el cual la Biblia dice que vino el Espíritu de Dios, es el que estuvo haciendo el arca del pacto, el carpintero. Dios dice que a él lo llenó del Espíritu Santo para que tenga la capacidad de hacer las cosas de la mejor manera. ¡Qué tremendo! Pero otro relato que encontramos en Jueces, capítulo 6, verso 34, es Gedeón. Gedeón era un hombre que él mismo se consideraba débil, era de la familia más pequeña, pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, dice Jueces 6, 34. Pero Gedeón, guiado por el Espíritu de Dios, tocó la trompeta para que se le uniera la gente de Abiezer. O sea, cuando vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón, ahí él tocó la trompeta y la gente vio que él estaba listo para ir a la batalla y para liberar a los israelitas de la opresión terrible de los amonitas. O sea, había dos cosas que sucedieron en ese instante. El poder de Dios estaba con él y las personas se daban cuenta que la autoridad del Espíritu de Dios vino sobre él y vinieron de todas partes a unirse a él y fue grande aquella victoria. O sea, ¿cuál es la clave? Fue el Espíritu de Dios. En Jueces capítulo 11, verso 29, tenemos otro relato. Dice, después de esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté. ¿Quién era Jefté? Jefté era el hijo de una prostituta. Era rechazado por sus 70 hermanos. Era un hombre rechazado que se había ido a ir en la montaña, que se sentía rechazado por su familia,
Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre Jefté, dice que ahí Dios le levantó y él derrotó a los amonitas. Él liberó al pueblo de Israel. ¿Cuál era la clave? La clave era que el Espíritu de Dios actuó sobre él con poder. ¡Qué tremendo! O sea, acá vemos una vez más la intervención del Espíritu de Dios. En Jueces capítulo 14, verso 6 dice, pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó el león entre sus manos y lo despedazó como fuera un cabrito. Tremendo. O sea, vemos en la vida de Sansón una y otra vez como el Espíritu de Dios viene sobre él con poder. Y él derrota a los filisteos, derrotaba a 1000, derrotaba a más. Él arrancó el portón de la ciudad y lo llevó encima de una montaña. Siempre fue cuando el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. O sea, ¿qué nos dice eso? Que necesitamos al Espíritu de Dios para las grandes conquistas. Necesitamos al Espíritu de Dios para amar más a Jesús. Necesitamos al Espíritu de Dios para dar testimonio del amor y del nombre de Jesús, para anunciar la salvación. Necesitamos al Espíritu de Dios para la vida milagrosa. Lo que a mí me entristece que muchas de esas personas sobre quienes vino el Espíritu de Dios descuidaron la presencia de Dios. Sansón era uno de esos, Gedeón era otro. Gedeón parece ser que se puso orgulloso y se fue apartando de Dios y se hizo un ídolo. Sansón, su debilidad eran las mujeres de los filisteos y se inclinó a ellas. Y su corazón, él fue jugando con el pecado, hasta que un día, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. Él había jugado demasiado, permitiendo un pecado favorito en su vida. Y ahí él ya no tuvo fuerza. Vinieron los filisteos, le sacaron los ojos, hicieron su burla con él. Y fue triste, muy triste su final. Primera Samuel capítulo 10 verso 6 dice, en ese momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos y a partir de entonces tu vida cambiará por completo. Esa es la palabra que recibe Saúl cuando le anuncian que va a ser rey, cuando él fue ungido como rey. Tremenda palabra, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, serás transformado en otro hombre. Tremendo, tremendo. Y en el capítulo siguiente, había una gran aflicción en Jabes de Galaad. Le había atacado un pueblo muy fuerte y le había dicho, les vamos a sacar el ojo derecho y ustedes nos van a servir. Y los de Jabes estaban a punto de aceptar porque no tenían cómo hacerle frente. Pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él tocó trompeta. Y una vez más sucede lo mismo que con Gedeón. La gente se acerca y le sigue. Y él derrota a los enemigos y fue grande la victoria. O sea, ¿cuál fue la clave? La clave fue la presencia del Espíritu de Dios sobre la vida de una persona. David fue ungido como rey y el Espíritu de Dios vino sobre él y él pudo vencer a Goliat.
no fue con su fuerza, fue la presencia del Espíritu de Dios. Todas esas grandes victorias de David fueron a causa del Espíritu de Dios. Asimismo nosotros, tú y yo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y necesitamos cuidar la presencia de Dios. Gedeón lo descuidó después. Sansón jugó con el pecado hasta que el Espíritu se apartó de él y fue grande su derrota. Saúl obedecía a medias lo que Dios le decía. Y dice, un día el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, abandonó, dice 1 Samuel 16:14, al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió comenzó a atormentarlo. ¡Qué tremendo! A causa de su desobediencia, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y a partir de ahí su vida fue ruina, dolor, derrota y muerte. O sea, ¿qué me dice esta palabra? Esta palabra me dice que yo necesito estar lleno del Espíritu. Yo necesito desesperadamente darle su lugar al Espíritu de Dios en mi vida. Jesús, como Hijo de Dios, vino sobre esta tierra. Él vivió 30 años, prácticamente en el anonimato. Después de 30 años, Lucas capítulo 4, dice, el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. El Espíritu de Dios está sobre mí. Después proclama Jesús en el verso 18, porque me ha elegido y me envió para dar buenas noticias a los pobres y para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. O sea, cuando Jesús se bautiza, el Espíritu de Dios viene sobre él, le lleva al desierto, él es probado, él es puesto a prueba. Pero en el verso 14 de Lucas 4 dice, Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Y iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Y ahí Jesús proclama lo que recién leí, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha elegido y me envió a dar buenas noticias a los pobres. Tremendo, tremendo. O sea, cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo viene sobre él. Él lleva al desierto, él es probado por el diablo, pero él aprueba, él no peca. Pero cuando él sale del desierto, dice, él sale del desierto lleno del poder del Espíritu de Dios. Y ahí empieza su ministerio. Y vaya cómo fue su ministerio. Dice Lucas capítulo 4, el verso 19. Dice, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y el 4:38 dice, Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simeón. Cuando entró en la casa, le contaron que la suegra de Simón estaba enferma y tenía mucha fiebre, y Jesús se fue a verla y ordenó que la fiebre se le quitara. La fiebre se le quitó y la suegra de Simón se levantó y les dio de comer, y a los que estaban en la casa. Al anochecer la gente le llevó a Jesús
muchas personas con diferentes enfermedades, y Jesús puso sus manos sobre los enfermos y los sanó. Los demonios que salían de la gente gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús reprendía a los demonios y no les dejaba hablar, porque ellos sabían que Él era el Mesías. O sea, traían a muchas personas con diferentes enfermedades y Jesús los sanó a todos. ¡Qué maravilloso! Y todo empieza cuando el Espíritu de Dios viene sobre Él con poder. Ahí empieza su ministerio milagroso. Y yo me hice esta pregunta: si Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo, si Jesús necesitó estar lleno del Espíritu de Dios para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, para hacer todos los milagros que hizo, porque no hizo ninguno antes de ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo lo necesitamos? O sea, yo pienso que nos hemos olvidado de algo demasiado importante. Necesitamos darle lugar al Espíritu Santo. Necesitamos hacerle una habitación al Espíritu de Dios en nuestra vida. A través del Antiguo Testamento vemos que cuando el Espíritu de Dios venía sobre alguien, venía liberación sobrenatural, venía provisión sobrenatural. Dios estaba en el asunto, y si Dios estaba en el asunto, las cosas iban bien. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre Jesús, todos los enfermos se sanan, los endemoniados se liberan, la comida se multiplica, los ciegos ven, los paralíticos corren, el agua se transforma en vino. Absolutamente todo es posible, los muertos resucitan. Y la Biblia dice, si el Espíritu de Dios resucitó a Jesús de los muertos, Él también nos va a resucitar. Pero si ese mismo Espíritu que resucitó a los muertos, de los muertos a Jesús, está en nosotros, también tenemos el poder para hacer todas las cosas que el Señor nos mandó a hacer. En Hechos capítulo 2, verso 4 dice, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu les indicaba. En aquel tiempo muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén y habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero estos que están hablando, ¿acaso no son de la región de Galilea? ¿Por qué estaban tan admirados cuando el Espíritu de Dios vino sobre los discípulos? Porque ese era el Pedro, el que hablaba ahí, el principal actor de este evento era Pedro, el fracasado, el que negó a Jesús hace 1 mes y medio. Eran los que habían abandonado a Jesús, que nadie se quedó ahí. Eran esos que amaban a Jesús, pero llenos de dudas y llenos de temor. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, ellos se ponen de pie y empiezan a hablar, empiezan a fluir con sabiduría. Empiezan a ser diferentes. Se fue el temor de dar testimonio, porque Jesús había dicho, ustedes recibirán poder para ser mis testigos. Ya no van a tener temor de dar testimonio de Jesús. Si tienes tanto temor de dar testimonio de Jesús es porque te falta algo. Cuando el Espíritu Santo te llena completamente, ese temor se va
Y en vez de temor hay amor, hay pasión por Jesús. Y también el Espíritu Santo trae las palabras y lo acompaña con milagros, así lo dice la palabra. Yo voy a confirmar la palabra con milagros y prodigios. Esa es la promesa que nos hizo Jesús. En Hechos capítulo 4:31 dice, cuando terminaron de orar, eso fue ya en medio de la persecución. En medio de la persecución, ellos estaban orando porque estaban siendo amenazados de muerte y cuando ellos oraban todos juntos, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de este momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Y dice que el Señor afirmaba la palabra con muchos milagros, prodigios y maravillas. Y se traía muchos enfermos y sucedía lo mismo que con Jesús. Todos eran sanados. ¡Qué glorioso! El Espíritu de Dios quiere hacer lo mismo en nosotros. Y yo creo que lo que nosotros necesitamos es darle su lugar al Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan se iban al templo un día y encontraron a un paralítico en la puerta que estaba pidiendo plata, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cómo lo sabía Pedro que él se iba a levantar? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le estaba guiando. Porque estaba el poder de Dios sobre él. La persona maravillosa del Espíritu Santo que siempre nos lleva a la victoria. O sea, les he compartido un montón de versículos a través de toda la Biblia para decirles cuán importante es que realmente estemos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave para amar más a Jesús. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de amar mucho más a Jesús, a dar testimonio de Jesús, a creer su palabra, porque es el Espíritu otra vez que ha inspirado la palabra, a realmente tener victoria sobre el pecado, porque es el Espíritu Santo que nos va a dar la victoria. O sea, lo que quiero decirte hoy es lo que sentí en estos días de parte de Dios. Desesperadamente tú y yo necesitamos hacer todo para que el Espíritu Santo nos llene completamente y Él gobierne nuestra vida y nuestra victoria será diferente. Nuestra victoria será definitiva y lo sobrenatural de Dios será natural en nuestra vida porque es parte de su obrar. Es parte del caminar en el Espíritu. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, te amamos. Y yo te pido, Señor, que tú vengas sobre cada uno de nosotros. Te necesitamos. Reconocemos que tanto necesitamos tu presencia, tu poder, tu manifestación. Que tú nos enamores de Jesús, que tú actives las promesas que Jesús hizo en la palabra en nuestras vidas. Que también así como el mismo Jesús, cuando tu Espíritu viniste sobre él, empezó su ministerio con autoridad, con una predicación que convencía a las personas, les llevaba a la salvación, con milagros, prodigios, liberaciones. Señor, todo eso está en ti, Espíritu Santo. Y yo te pido, llénanos.
Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas convicción a nuestro corazón, para que todo lo que no te agrada sea quitado de nosotros. Eso te pido en el nombre de Jesús. Transfórmanos, Señor. Necesitamos en este tiempo personas que se levanten y que permitan que tu Espíritu les use, que tu Espíritu les guíe, que tu Espíritu sea Señor de su vida. Eso te pido en el nombre de Jesús. Úsanos, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga en gran manera. Y quiero animarte a realmente pelear por la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy totalmente convencido que en este tiempo, más que nunca, necesitamos fluir, ser llenos de su Espíritu y arrancar y quitar todo de nuestra vida que impide que el Espíritu Santo tenga toda la libertad en nuestro corazón. Que Dios te bendiga mucho y comparte esta palabra con tus amigos. Dios te bendiga.